que aporta la llave para la más alta absorción. Magnesio Biosomal. Tómalo y descansa. Lo encuentra en Madre Tierra, local 115 de la Galería Palacio. Desde este momento, las cosas por su nombre. En Magallanes, usted escuchará 60 minutos de una opinión crítica, un análisis crudo de la realidad regional y nacional. Desde ahora parte, las cosas por su nombre. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí comienza el programa 572 de las cosas por su nombre, ya aquí en Pingüino Radio, Pingüino Televisión, y estamos con nuestro invitado ya acá en el estudio, el presidente de Evópolis, ex seremi de gobierno, Ricardo Hernández. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Gerardo, muchas gracias por la invitación, el espacio, un saludo igual a todos quienes nos ven y nos escuchan. Ricardo, hartas cosas políticas este año un año de elecciones, un año en donde me imagino que como presidente regional también del partido, hartas decisiones que tomar a nivel regional, pese a que las decisiones se terminan tomando en Santiago. En ese sentido, ¿cómo está trabajando Evópolis? Sí, eso es lo que un poquito igual hemos peleado desde las regiones, que efectivamente las candidaturas se inscriben en CERVEL, en Santiago, en la región metropolitana. Ninguna región inscribe candidaturas a nivel local. Y uno, a través de un consejo general, que yo igual soy consejero general del partido, le entrega facultades a la directiva nacional para que ellos participen de acuerdos, negociaciones y también de las propias inscripciones de los candidatos en Santiago. En ese sentido, por supuesto, han existido algunas noticias para nosotros. Una de ellas es que en esta inscripción de pactos, primarias, subpactos, se inscribió un pacto en la línea de los concejales con la UDI. Entonces, vamos a ir en conjunto con la Unión Demócrata Independiente en concejales. ¿Y Renovación Nacional entonces iría solo? Exactamente. Ya, ¿y en ese sentido le favorece usted aquí, por ejemplo, en la región de Magallanes? La verdad que va a depender, siendo súper honesto, de los candidatos. Lo más relevante hoy día es que los candidatos sean competitivos y que también tengan algún tipo de conocimiento previo por las personas que van a votar. Es la primera elección de estas municipales, digámoslo así, obligatorias, porque antes habíamos vivido hace 4 años elecciones municipales, pero voluntarias. Y eso genera que, por supuesto, las personas que van a votar de manera voluntaria se movilicen para votar por alguien porque quieren votar. Y ahora vamos a ver un grupo importante de personas que van a ir a votar no porque tengan ganas de votar, sino porque están obligados. Y entonces eso genera que muchas veces voten por alguien que les suena conocido, que vieron algún flyer o lo conocieron en el puerta a puerta. Entonces eso lleva también un trabajo estratégico diferente territorial. ¿Este pacto sería entonces solamente en concejales y no en consejeros regionales? No, en consejeros regionales vamos solos. O sea, una lista de Evópolis, una de RN, una de Unión Demócrata Independiente. ¿Todavía quedan plazos, quedan meses para poder hacer las inscripciones ante el CERVEL? ¿Cuentan ya con los candidatos suficientes? Mira, el tema de los candidatos es algo bastante llamativo. Hay muchas personas que están disponibles, capaz no tanto como antes, porque igual luego el estallido social, la política se puso más compleja, uno está más expuesto, los cuestionamientos muchas veces son bastante injustos porque no son en base a lo que uno hace, sino te cuestionan todo, tu familia, los recursos que tienes o por qué te juntas con tal persona. Entonces hay mucha mayor exposición y cuestionamiento de las personas, que yo creo que ese cuestionamiento está bueno, siempre y cuando sea que uno, el cuestionamiento venga respecto a la gestión de una autoridad elegida democráticamente, a la probidad de los actos de esa persona y de su desarrollo como en su ejercicio del cargo, y no en otras temáticas más personales, familiares, que no tienen que ver mucho con esto. Y segundo, igual que
gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, el quehacer político se da a conocer más fácil, llega a más gente, y eso ha generado que muchas personas también no están dispuestas a pagar ese costo de exposición. Y lamentablemente también algunos otros casos de temas ligados a irregularidades o netamente ya a temas legales que afectan a algunos municipios, gobiernos regionales, y la gente cuestiona a la clase política en su totalidad. Si, por ejemplo, vamos a los casos de corrupción en municipios, ¿de cuántos municipios estamos hablando que salen en la palestra permanentemente? ¿30? Más o menos. Cuando hay 350 municipalidades a lo largo del país. Entonces, cuando hablamos del caso fundaciones, hablamos de fundaciones acotadas. Existen otras fundaciones que durante años, décadas, lo han hecho de una forma muy buena, validada por la ciudadanía. Entonces, muchas veces ese costo no lo tiene. ¿Hay candidatos? Sí hay candidatos. ¿En todas las comunas tenemos candidatos? No. Estamos privilegiando algunas comunas donde tenemos mayores intereses, también mayores opciones de hacerlo. Somos el partido más nuevo del Pacto Chile Vamos, por lo cual ellos también tienen algunos rostros que ya están más posicionados y todo lo demás, pero no por ello nosotros vamos a restarnos de algunos municipios. ¿Tendrán candidato a alcalde en Magallanes? Sí, eso está ya bastante avanzado, con Jaime Arteaga en la comuna de Laguna Blanca, un candidato que presentamos a Chile Vamos, a RN, UDI, y también a Republicanos, y ellos no tienen candidatos, no los han presentado, y Jaime es el candidato mejor posicionado. Él fue en la última elección, perdió por solo 30 votos. Una elección dividida además, porque llevan dos candidatos. Sí, y en ese sentido no es ningún secreto también que el otro candidato a alcalde en esa oportunidad, que es don Nelson Caniú, se suma como candidato a concejal apoyando a Jaime Arteaga, por lo cual hay un equipo bastante consolidado con un conocimiento importante de la comuna, de la gestión municipal y también de la administración pública. Preguntarte, además de los candidatos, ¿existe algún conflicto en alguna de las comunas donde vean complejo este tema de llevar un solo candidato? Porque imagino que la idea es llevar un solo candidato. Sí, estamos trabajando para llevar un solo candidato por comuna, evitar errores del pasado. Y en ese sentido, efectivamente, siempre van a haber propuestas de diferentes candidatos o de sectores o gente independiente que representa también a la centro-derecha. Vi con muy buenos ojos, por ejemplo, una que por redes sociales, la recordada gobernadora de la provincia de Última Esperanza, Ana Mayorga, está juntando sus firmas para ser candidata a alcaldesa, que yo creo que es una persona que representa al sector, que fue concejal en varios periodos, lo hizo muy bien en la gobernación de Última Esperanza, y ella tomó la opción de ir como candidata independiente fuera de pacto. Pero, por ejemplo, en ese sentido, quizá en esa comuna en donde va a ir una persona que de cierta forma representa al sector, pero no quiere ir por los partidos políticos, por eso está juntando firmas, ¿no es más conveniente quizá no presentar candidato en esa comuna? Efectivamente, según mi visión esa debiese ser nuestra decisión, y además comprendiendo que Anita es una muy buena candidata y siempre hemos trabajado de manera conjunta, creo que también esa es una opción. Yo creo que hoy día, más allá de los partidos, los sesgos, y comprendiendo que también las elecciones municipales la gente vota mucho por la persona más que por el partido en sí. Y yo creo que ahí tenemos que sumar voluntades, encontrar puntos de convergencia para que sea un candidato de la centro-derecha y derecha por cada una de las comunas. En ese sentido yo he encontrado muy buena llegada en las mesas de conversación, de acuerdo con Cecilia Cárdenas, presidenta regional de Renovación. Por supuesto también mantengo contacto permanente con Javier Romero, que es presidente del Partido Republicano, que no es de Chile Vamos, pero también es parte y trabajamos muy de la mano con ellos para el rechazo, para el plebiscito, y así también con sectores más de centro como amarillos o demócratas, con quien efectivamente existe una cercanía bastante importante que podría traducirse también de alguna otra forma en estas elecciones, con omisiones o con candidatos cercanos a ellos que podrían ir en listas nuestras. Pasando a otro tema, Ricardo, quedémonos todavía con ese tema, antes que se me olvide. ¿Ricardo Hernández va a estar en alguna papeleta o no?
No, no es la idea estar en una papeleta en esta instancia, por temas personales, familiares, y además en la oportunidad anterior municipal yo también era presidente y fui candidato, y en esta instancia quiero acompañar más y preocuparme de los candidatos, acompañarlos en sus campañas, en todo el desarrollo de ellos, y no ser candidato. Así que, pero netamente por el rol que uno tiene como presidente y también desde el punto de vista personal, familiar, ser candidato no es tan fácil capaz como la gente lo cree, tiene un costo económico también. Sí, los partidos pueden ayudar, pero créeme que no ayudan en el mayor porcentaje del presupuesto que uno gasta en campaña. Y también tiene un costo en el tiempo que uno utiliza y deja un poquito de lado la familia en vez de por hacer campaña. En ese sentido, hoy día mi prioridad está en la familia. En el caso de los candidatos a gobernadores, hoy Chile Vamos, solamente la UDI ha presentado un candidato, Evópolis y Renovación Nacional, ¿tienen candidato? En este momento ni Renovación ni Evópolis han presentado un candidato de manera oficial. Puede ser que en su momento lo aparezca, no sé. No lo podría descartar tampoco. Pero sí, efectivamente, en mesas de conversación, de trabajo, comprendiendo que en su momento no había un candidato, o ningún partido había presentado, ninguno de los tres, incluido la Unión Democrática Independiente, se conversó con republicanos para que ellos lleven un candidato y no lleven, ese era el acuerdo claramente, no lleven candidatos a alcalde en ninguna comuna. Y en ese sentido, por eso se hizo este acuerdo por omisión con republicanos. Hoy día nace y es propuesto por la Unión Democrática Independiente José Barría, que la verdad es que no es algo que uno tenga contra José Barría. Yo lo conozco, he trabajado con él de manera directa e indirecta en algunos proyectos cuando él era administrador del gobierno regional, pero como ya se había zanjado este acuerdo por omisión, digámoslo así, uno obviamente como político quiere respetar los acuerdos. Y de Ahora, forma... es un acuerdo que ustedes hacen a nivel regional. Exactamente. ¿Qué pasa si a nivel nacional no reconocen ese acuerdo? O sea, eso lo vamos a ver el día que inscriban las elecciones. Yo siempre hemos vivido, nuestro partido y otros, sorpresas esa noche hasta las 12 de la noche. Porque ¿usted está de acuerdo? ¿Lo han conversado en Santiago? Sí, se había conversado. Porque el Partido previamente. Republicano a nivel nacional desconoce el acuerdo. ¿El Partido Republicano? A nivel nacional. Ah, eso no lo sabía, yo había entendido que ellos... Hoy estuvimos en una conversación ahí con una de las dirigentes a nivel nacional y nos dice que desconocen el acuerdo. Como que los acuerdos se toman en Santiago. Mira, interesante. La verdad que yo había entendido que estaba ya comunicado todos los partidos que habíamos participado de ese acuerdo. Efectivamente, cuando, para ser súper claro, y lo vimos también en el pacto de la vereda al frente, cuando la democracia cristiana logra acuerdos con el Partido Comunista y logran candidatos únicos, de alguna forma se entiende que ellos comprenden que sean, no sé, 8 o 10 partidos, movimientos, cuando tú vas a competir separado, los resultados no te acompañan. Y en esa línea, más allá del candidato y de esta oportunidad, hemos observado en la historia que no nos dan los resultados esperados. Lo vimos en la elección de gobernador anterior, donde fue Cristian Matheson, Juan José Arcos, Manuel Correa, que si sumamos la votación de los tres, eran cercanos al 40%, y que los tres representaban un sector, una visión de región más o menos parecida, y logramos, gracias a esa división de fuerzas, que gane Jorge Flíes en la primera vuelta, cosa que fue única en esa elección, ya que todas las otras regiones lograron la elección de gobernador en una segunda vuelta, recordando que la elección de gobernadores tiene que tener sobre el 40% para ganar en primera vuelta, digámoslo así, en la primera elección. En ese sentido, yo creo, y nuestra voluntad siempre ha estado en la búsqueda de acuerdos, de consenso, y más allá de un nombre en particular u otro, tenemos que ir con candidatos únicos en todo. De todas formas. Mencionaste en algún minuto el tema de lo que está ocurriendo con fundaciones, lo que pasó en algún minuto, que no eran todo igual. Justamente hoy sale una noticia hace una hora atrás donde se da a conocer parte de lo que fue la declaración ante Fiscalía de Tatiana Roja, ex subsecretaria de Vivienda, quien señala que ella recibe toda esta información de lo que ocurre en el mes de mayo y que ella misma, el 8 de junio,
casi 10 días antes de que estallara este caso convenio, le informó y le entregó una carpeta con toda la información al ministro Carlos Montes, dejando en esto a Crispi, a Monte, todos los dichos que decían que no sabían, que aquí, que allá. Hoy la ex subsecretaria dice que ella misma le entregó toda la información al ministro. Debería dejar al ministro su cargo, ¿no? O sea, yo creo que eso debió pasar hace mucho tiempo. Uno comprende que haya ignorancia de algunos procesos administrativos y todo lo demás, pero acá también se miente. Y lamentablemente esto lo hemos visto en permanentes situaciones y casos que al poco andar, existen las redes sociales, existen investigaciones, nos hemos dado cuenta que varios de los representantes del gobierno, ministros, subsecretarios, no han actuado correctamente y tampoco se ajustan a la verdad de los hechos. Y yo creo que esto es una notición que debería generar la renuncia del ministro, porque quiere decir esta declaración que claramente nos ha mentido durante todo este tiempo. Y además podría incluso ser un delito, porque las declaraciones que ellos le entregan a la Fiscalía señalan que no sabían, que no tenían información. Exactamente. Y además el ministro Montes, que estos últimos meses o semanas yo no lo he visto mucho, ha estado bien blindado. Yo recuerdo en el gobierno del presidente Piñera que por cosas tan ínfimas como una declaración desafortunada sacaban a los ministros y había mucha presión social. Exacto. En redes sociales, los gremios se molestaban mucho y hoy día eso no lo veo. Es lo mismo que sucedió la semana pasada, que yo jocosamente capaz lo compartí en mis redes sociales, que subieron cerca de 35 pesos la benzina. Sí. En Punta Arenas hay bencineras y en la región hay una bencina particular que superó los 1.500 pesos. Y yo no vi manifestaciones, no vi cortes de ruta. Y ahí claramente uno llama la atención y se hace la pregunta, ¿por qué no? Tú fuiste parte de esas negociaciones que tuvieron en aquel entonces y que incluso se logró llegar a un acuerdo para poder que la bencina se estabilizara al resto del país. Correcto. ¿Fue muy difícil hacer esa gestión? Te lo pregunto porque hoy no hemos visto ninguna gestión por parte de las autoridades regionales respecto a este tema que está afectando finalmente al bolsillo de los magallánicos. Respecto a este tema y varios otros temas, la verdad, que hay inoperancia de este gobierno. Pero en base a este tema particular, sí, no fue fácil. Se generó una mesa de conversación, de negociación. Lo que logramos es una disminución en el costo del cabotaje, que es lo que genera que tengamos una diferencia importante entre el precio del combustible en Magallanes y otras regiones del país o la zona central. Y eso generó que la brecha existente disminuya semana a semana. Y en algún momento tuvimos los combustibles con valores cercanos a los que estaban en la región del Biobío o en Puerto Montt, por ejemplo. Fue una búsqueda de recursos importante a través del Ministerio de Energía, donde se logró esto. Y nosotros esto fue en octubre del 2021, lo proyectamos por una cierta cantidad de tiempo hasta febrero del 2022, si no mal recuerdo, con el objetivo de que el gobierno que iniciaba en marzo del 2022, claro, el gobierno del presidente Boric, también tenga espacio para ello, generar una propuesta y de ahí en adelante otorgar o generar de alguna forma una disminución. Hoy eso no lo hemos visto. Nosotros comprendemos que los impuestos que generan los combustibles son muy importantes y todo lo demás, pero además del aumento de los combustibles, al menos en Magallanes y en todo Chile, vemos tasas de desempleo importantes, de poco o nulo crecimiento económico, actividades productivas importantes que se ven estancadas, como el desarrollo del hidrógeno verde, por ejemplo, o actividades productivas como la salmonicultura, en bastante riesgo, con algunas situaciones directas o indirectamente generadas por el gobierno, como es esto que exista un parque marino donde no se pueden desarrollar actividades productivas y todo lo demás. Entonces, claramente hay muchos factores que hoy día generan que el costo de vida y llegar a fin de mes sea mucho más difícil. Y si vamos a los hechos, yo no he visto cosas muy concretas donde se vean apoyadas las empresas, los emprendedores, las personas. Por ejemplo, el otro día me comentaban de los recursos que está entregando Cercotec hoy en día, la cantidad de beneficiarios. Son muy pocos, no alcanza a ser 50, 60
emprendedores por proyecto. ¿Y es con diferencia con lo que había en el gobierno anterior, es mucha? Por supuesto, mira, en un año, no me acuerdo si fue el 2021 o el 22, con todo esto del estallido social, Claro. la pandemia, en ese entonces en Magallanes existían cerca de 11.000 empresas. Y en un año se pudo apoyar a través de Cercotec solamente cerca del 10%, que es una cifra Claro. importante si lo vemos netamente en un año. Y así un sinnúmero de iniciativas que se desarrollaban que hoy día es cosa de ver. Y al disminuir estos recursos que se entregan por estos proyectos, ¿se pierden recursos o se lo están entregando todos los recursos a estos grupos más acotados? No, la verdad es que esos recursos, que en una gran gestión de la dirección de Cercotec del momento y la Seremiconomía, se generaron a través de presentaciones al gobierno regional Ya. para que se inyecten recursos a Cercotec, a Corfo y todo lo demás. Y bajo esa inyección se genera el apoyo. Hoy día, como solamente en gran parte de los servicios públicos se está trabajando netamente con los recursos que vienen de manera sectorial, o sea, del norte, de los ministerios directamente, y no se han presentado muchos proyectos a los gobiernos regionales para adquirir, por ejemplo, recursos provenientes del FONDEMA, el Fondo de Desarrollo de Magallanes. No está esa gestión. O sea, al final del día, más allá de que las autoridades participen en los medios de comunicación, en reuniones, etcétera, lo que se necesita es gestión. Gestión, búsqueda de soluciones, búsqueda de recursos, con el claro objetivo, por supuesto, de mejorar la vida de las personas. Perfecto. Ricardo, para ir finalizando y cerrando la entrevista, ¿qué te parece esta edición que hoy existe en el mismo oficialismo respecto al cortar, al terminar o poner en pausa estas relaciones con Venezuela, producto de lo que ya sabemos de este asesinato de este ex militar que estaba siendo refugiado en Chile? Yo no comprendo que el tema ideológico sea más fuerte que, por ejemplo, el nacionalismo o defender a nuestros compatriotas. Hoy día, cuando claramente han salido declaraciones o información que existe una intervención de otro país, de Venezuela en este caso, en nuestro territorio, donde al final del día se afectan a personas, sean chilenos o no, y que atentan contra la seguridad de nuestra nación, y que un Estado o un gobierno no comprenda eso y no actúe de la forma que debe ser, es bastante llamativo, penoso y llama la atención. O sea, hoy día estamos gobernando para los chilenos o estamos gobernando para pensamientos ideológicos netamente que apoyan a Venezuela, por ejemplo. Y lo otro que me llama mucho la atención, que por ejemplo en nuestro gobierno se desarrollaron grandes procesos de sacar a personas extranjeras que habían cometido expulsiones, que habían cometido delitos en territorio nacional a sus países. Y antes que se apruebe esa ley, muchos parlamentarios estaban en contra, Exacto. obviamente parlamentarios de izquierda, socialistas, frente amplista, de la expulsión porque atentaban contra los derechos humanos. Sí. Y hoy día, por ejemplo, el diputado socialista José Miguel Insulza. Marchesi Ah, sí. dice, vamos a cerrar nuestras fronteras 2 años a todos los venezolanos. Oye, ese no es el problema. El problema es la migración irregular, indiscriminada, con la que tuvimos muchos años, donde ellos no quisieron poner más trabas, digámoslo así. Hoy día tú entras caminando si quieres entrar a Chile y no hay ningún inconveniente. Veíamos algo bastante jocoso, llamativo, incluso chistoso, estos parlantes que fue a instalar y a inaugurar la ministra Toaco, pensando que si uno por medio de un alto parlante le iba a decir deténgase, no ingresa a Chile, no iban a entrar. Eso no ocurre, claramente. Por lo cual uno espera que un gobierno piense en el bien de las personas, de la seguridad de los chilenos, que defender a un gobierno como Venezuela, que claramente es una dictadura. Es cosa de preguntarle simplemente a todos los venezolanos que han migrado a Chile buscando un mejor espacio, un mejor lugar donde se puedan desarrollar, pero claramente escapando de una dictadura donde no pueden desarrollar un emprendimiento, donde tampoco pueden realizar actividades económicas diferentes, donde tienen un sinnúmero de restricciones que claramente atentan contra los derechos humanos, pero vemos permanentemente
que actores políticos de izquierda, del Frente Amplio, incluso el propio gobierno, no trata a Venezuela como se debe tratar. Entonces eso, por supuesto, molesta y llama mucho la atención. Ricardo, estos van a ser meses en donde se van a prometer muchas cosas, donde van a ofrecer el cielo, el mar y la tierra, pero es importante votar informado en las próximas elecciones, es importante que la ciudadanía también sepa qué puede hacer un consejero regional, qué puede hacer un concejal, porque hemos visto promesas de todo tipo que finalmente no se terminan por cumplir. O sea, claramente ahí en ese sentido el deber cívico de los votantes es informarse, capaz ahí a través de los medios de comunicación o los mismos partidos tenemos que tener ese rol. Nosotros en la elección anterior hicimos algunos extractos, videos, cápsulas para que se entienda cuál es el rol de un consejero regional. Por ejemplo, un consejero regional no presenta proyectos. Un consejero regional no puede ir a una junta, a un club deportivo, a ofrecerles equipamiento, porque ellos no tienen recursos, no presentan proyectos tampoco. Podrían guiar a cómo esa organización pueda postular a un proyecto, pero más allá de eso no. Lo mismo el caso de los concejales, o sea, hay iniciativas que pueden entregar en el Consejo Municipal, pero ahí a tener recursos, personas o también prometer algo, no pueden prometer nada más allá de que trabajar por y para las personas. Son de alguna forma representantes, pero no tienen algún poder, digámoslo así, como sí lo tiene un presidente. Que en ese sentido, si vamos a las promesas, recordemos la condonación del CAE, que fue claro, un emblema de la llegada de este gobierno a la moneda, o a nivel local, la promesa del 4%, que efectivamente fue algo que se prometió en su momento, pero que los plazos no se han cumplido y que claramente, a lo mejor por lo que se ve, no se van a cumplir en tiempo, ya no se cumplió en tiempo y forma. No, ya no se cumplió, claramente. Ricardo, quiero agradecerte que hayas podido compartir con nosotros esta tarde. No, agradecer a ti, Gerardo, por el espacio y la oportunidad, enviar un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas Pingüino Multimedia. Feliz de estar acá. Llamar también, efectivamente, yo entiendo que a las personas no les guste mucho los procesos eleccionarios, pero al final del día es parte de la democracia. Los partidos, más allá que a muchos no les gusten, son necesarios. Es como la organización de un colegio, un curso en un colegio o en la universidad, que tiene que haber un representante para diferentes instancias y al final las personas son las que eligen. Y después, si eligen mal, hoy día una persona en la calle me dijo, hace cerca de 2 años elegí mal y hoy día estoy teniendo las consecuencias de ello. Bueno, entonces hay que reflexionar bastante bien por quién votar y por quién confiar. Y antes de finalizar, vamos a leer una noticia que ocurrió hace escasos minutos en la Cámara de Diputados, en donde la diputada Carol Cariola del Partido Comunista fue electa como nueva presidenta de la Cámara en medio de una ajustada votación, convirtiéndose en la primera militante del Partido Comunista de su partido en la historia en asumir dicho cargo. Con esta noticia entonces nos despedimos y nos volvemos a encontrar el día de mañana. Que estén muy bien. Chau, chau. Chao. Fueron 60 minutos de análisis, información y aguda opinión crítica a la realidad regional y nacional. Fue Las Cosas por su Nombre. Usted fue partícipe del análisis regional y la opinión crítica de lo que está pasando. Fue Las Cosas por su Nombre en Pingüino Radio, en directo por YouTube y Facebook Live. Te invitamos a conocer nuestra Feria Agrícola, Organización Orquídeas del Sur. Contamos con stand de variados productos como verduras, plantas, flores y mucho más. Todos hechos y cosechados por agricultores regionales. Visítanos en Boulevard de